Bueno muchachos, en este video vamos a analizar a la Suzuki DR150 con ya 10.000 kilómetros. Voy a hablar, pero lo voy a hacer de una forma diferente a como he venido haciendo los videos. Esta vez voy a hacer como un preguntas y respuestas. Me haré un par de preguntas y las responderé obviamente, más o menos con algunas inquietudes que me dejaron algunas personas. Al final del video les dejaré la pregunta o una de las preguntas más controversiales, por decirlo así, y es de si me afecta o si afecta realmente que la moto sea de origen chino o venga de China. Eso al final se lo responderé como última pregunta. Bueno, entonces ya tengo poco más de año y medio con la moto, ya con 10.000 kilómetros. Bueno, ya tiene un poquito más de 10.000 kilómetros, pero no mucho. Yo sé que 10.000 kilómetros para ciertas personas es una cifra insignificante, y más porque seguramente la alcanzan en muy poco tiempo. Hay personas que en 3-4 meses ya alcanzan ese kilometraje o antes. Yo lo alcancé a año y pico, poco más de año y medio, porque o sea, yo prácticamente uso la moto casi todos los días, o prácticamente todos los días, pero recorro distancias cortas. Y cuando cojo carretera también es una distancia relativamente corta. Lo más lejos, no hablando de kilómetros, sino en tiempo, que he andado en la moto ha sido hora y pico, así de corrido, por carretera. Y eso lo he hecho como 2 o 3 veces. Sí, como 3 veces más o menos. 3 o 4 veces por ahí. Bueno, entonces, sabiendo eso, o diciendo eso, vamos a arrancar o vamos al grano. La primera pregunta es, ¿cómo me ha ido con el tema del calor? O del recalentamiento o el calentamiento de la moto, porque para nadie es un secreto, o para muchos no es un secreto, que mucha gente se queja de ese tema. Hay otros que en realidad ni lo notan o ni se quejan de ese tema porque no lo sienten. Y lo digo porque un amigo compró una 2023 y me ha dicho, pero o sea, yo sé que muchas personas se quejan de ese tema de que la moto se calienta bastante, pero la verdad es que yo no he sentido ese tema. No sabría decirles por qué. Bueno, yo al principio sí sentí bastante el calor, pero sobre todo cuando la moto estaba bastante nueva, cuando tenía pocos kilómetros, sí noté que se calentaba bastante y llegaba a un punto en que afectaba un tanto. Y en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, cogía carretera y la moto estaba bastante caliente, sí tendía a perderme un poco de fuerza, sobre todo al subir alguna colina o al subir alguna loma, pero nada grave, o sea, nada que uno no pudiera planear bien. Pero con cada cambio de aceite sí fui notando que esto iba mejorando cada vez más. O sea, cada vez que hacía y la llevaba a la revisión y hacían un cambio de aceite, este tema del calor iba mejorando. Y ya hoy en día, año y medio y un poco más, la moto la verdad es que siento que se calienta lo normal. Obviamente se va a calentar porque es un motor que está funcionando, una combustión, fricción de metales. Obviamente se va a calentar, o sea, es algo extremadamente obvio y evidente. Pero ya es un calor que no me molesta, que es soportable y que no es como al principio, que sí se calentaba bastante. Bueno, la segunda pregunta es que si los cambios me han parecido duros, porque hay personas que me comentan esto, que si es normal que, sobre todo entre primera y segunda, a veces los cambios son duros. Y la verdad es que a mí no me ha afectado, y porque, o sea, de igual es algo que no es tan frecuente en mi caso. Tienen que analizar de igual que la guaya del embrague, o que el embrague esté tensionado correctamente, obviamente, que tenga la tensión correcta, y que lo haga obviamente una persona que sepa, porque es que a veces vienen o muy tensionados o muy flojos. Entonces tienen que analizar y ver bien que esté bien tensionado. De pronto en unos videos más adelante podría hablar de ese tema, pero entonces revisen eso, que la tensión del embrague esté en su punto. Y la verdad es que no me molestó, porque no es algo exageradamente frecuente ni extremadamente duro. Entonces, porque de igual al principio a mí creo que me la entregaron con el embrague como muy tensionado, y bueno, ahí en otra parte me lo tensionaron bien y ya, o sea, no es que los cambios entren duros siempre, de vez en cuando, pero no es muy seguido, así que no es algo que me haya afectado mucho. Otra pregunta es, ¿cómo me ha ido con la suspensión o qué me ha parecido la suspensión? Bueno, la verdad es que la suspensión de esta moto me parece bastante buena. ¿Por qué? Porque, o sea, no me parece ni muy suave ni muy dura. Por ejemplo, yo he visto las motos de Honda así doble propósito que tienen
una virtud o desventaja para algunos, virtud para algunos, desventaja para otros. Y es que tienden a tener una suspensión exageradamente blanda, muy blanda. Esto en terreno destapado, en terreno de trocha, terracería, que esté bastante maluco, bueno, eso de pronto beneficia un poco, o es bastante bueno para eso. Pero ya para carretera, coger curvas y eso, de pronto no es muy bueno una suspensión tan blanda. En cambio la suspensión de la Suzuki DR150 o Haoyue NK150, como se le conoce en otros países, me parece, o sea, que está en su punto, ni muy blanda ni muy dura, y me parece bastante buena. Me gusta que la suspensión delantera es gruesa, el monoshock también es un tanto grueso y me parece de buena calidad. Entonces no he tenido problema con la suspensión y de hecho me ha gustado bastante. Otra pregunta es, ¿qué me ha parecido el servicio postventa? Ya ese servicio que le ofrecen a uno después de venderle la moto, el tema de las garantías, el tema de las revisiones. Bueno, eso es un tema muy variado, porque es que, o sea, cada concesionario tiene su técnico, su mecánico, la calidad de persona puede variar, puede ser diferente por lo general. Entonces es un tema que varía mucho entre concesionarios, entre ciudades, entonces no puedo ser exacto. Hay personas que pueden tener una buena experiencia y hay otros que no, porque, o sea, de pronto no van al mismo concesionario, a los mismos mecánicos, entonces tienen que tener eso en cuenta. A mí particularmente, donde la compré y en el taller donde yo la llevaba, de obviamente oficial, ahí donde la compré, la verdad es que, o sea, yo diría que no me fue mal, pero tampoco es que me haya sentido así súper bien. ¿Por qué? Porque es que a veces uno la llevaba a las revisiones y yo siempre preguntaba ¿cuánto cuesta esta revisión? ¿Qué le hacen, por ejemplo? Entonces, por decir, me decían que le hacían más o menos, por decir, 20 cosas. Y yo me quedaba ahí siempre a observar y a mirar, y la verdad es que de esas 20 cosas yo observaba que nada más hacían 5, 6, 7 de pronto, y ya. Entonces, o sea, yo diría que ese servicio ni bueno ni malo, no sé, o sea, irregular, pero no tan malo, la verdad, en mi caso particular. Y de igual yo la llevé poquito más del año a las revisiones. Otra pregunta es que si conservé la garantía o qué pienso al respecto. Bueno, la verdad es que yo sí conservé la garantía, por lo menos por el año y 2 meses. Bueno, dice un año la garantía. Yo la conservé porque, a pesar de que uno cuide mucho sus cosas, en mi caso particular, uno nunca está exento de que la moto venga con algún fallo de fábrica, y que a medida que uno vaya andando con la moto o que pasa el tiempo, ese fallo vaya a salir. Entonces yo por eso conservo la garantía. Que en los concesionarios, cuando uno va a reclamar garantía, por lo general, no siempre, pero a veces se ponen pesados, no quieren responder por algo. Entonces, pero de igual a uno tiene ahí como usuario la forma de quejarse, o sea, de atender, de acudir a esa garantía, de reclamar más bien. Entonces yo por eso conservo la garantía, trato de conservarla siempre en mis vehículos, por lo menos el primer año. Ya después sí miro a ver si la sigo llevando, si no la sigo llevando, si hago cosas por mi cuenta. Porque de igual lo del cambio de aceite, por ejemplo, yo sé hacerlo, entonces yo mejor simplemente compro el aceite y hago mi cambio. Estoy pendiente de revisar el filtro de aire y algunas otras cositas que hay que estar pendiente de la moto. Entonces yo sí conservo la garantía y me parece que es bueno conservarla. Bueno, otra pregunta es ¿qué tal la velocidad crucero y qué tal la velocidad final? Bueno, las motos doble propósito, como ya he mencionado en muchas ocasiones, no generan mucha velocidad. Hay gente que se mete unas engañadas y que piensa porque la moto es 150 y es una moto grande, no, esa moto debe jalar mucho, esa moto debe andar mucho, y no. Las motos doble propósito no están diseñadas para velocidades finales o para desarrollar mucha velocidad. Así que quítense eso de la cabeza. Entonces, sabiendo eso, como velocidad crucero, como velocidad final, yo a esta moto le he sacado en promedio 115. Yo sé que hay personas que les ha dado un poquito más, yo sé que hay otras personas que les ha dado un poquito menos, pero bueno, eso es relativo, porque eso depende de tantos factores: del tamaño del piloto, de la carretera, de la gasolina, de la temperatura. Entonces eso puede ser tan relativo, pero más o menos ese es un promedio de velocidad final para esta moto. Y me parece bien, para hacer una moto doble propósito está bien. Los que quieran más velocidades, compren otro tipo de motos naked, deportivas. Y velocidad crucero,
pues yo esta moto me parece que entre 80 y 90 está bien. Y de hecho casi no llego a 90. A veces sí, pero normalmente no la llevo en velocidad crucero a 90, sino más o menos 80, 80 y pico. Así que me parece bien. Para mí esa velocidad es suficiente. A mí que no me gusta la velocidad. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tal los precios de mantenimiento? Bueno, les debo ser honesto y no tengo precios exactos de piezas de aceite porque eso varía tanto cada rato. Y de igual también, como les digo, o sea, depende de la ciudad, depende del concesionario, depende del taller, también pueden ser precios un tanto diferentes, entonces eso también es un tanto relativo, pero sabiendo que tiene un respaldo de una marca como Suzuki, yo sé que esta moto viene de China y fabricada en China, eso para mí no afecta, para mí no me afecta, y más cuando tiene una marca detrás, como una marca como Suzuki, que tiene tanta historia que no creo que vayan a vender cualquier producto simplemente por ahorrarse unos pesos. Entonces me parece que los precios no son ni baratos ni tan costosos. Sí sé y tengo entendido que hay muchas piezas de esta moto que sí son bastante costosos, entonces ya ahí tienen que analizar, pero bueno, eso es de cada quien. Bueno, otra pregunta es ¿qué me parece el consumo? Bueno, yo debo ser honesto y no he sacado el consumo de esta moto, porque eso es otro tema que también es bastante relativo, como ya he mencionado, depende de tantos factores, la temperatura, el piloto, el peso, bueno, muchos factores. Entonces, sin embargo, no me parece que sea una moto muy gastona de gasolina, me parece que está bien. Creo que da aproximadamente entre 100 120 kilómetros por galón, creo, si mal no estoy, o por litro, no recuerdo la verdad, pero me parece una moto gastona de combustible. Después de esta moto sí me gustaría otra moto doble propósito, pero a inyección electrónica para probar, simplemente porque nunca he tenido una moto de inyección y me gustaría probar. Vamos a ver si el año que viene ocurre eso, vamos a ver. Igual no tengo afán porque estoy feliz con esta moto. Bueno, esto es como, bueno, no es una pregunta, o sí, pero es una pregunta imposible de responder, y es que una persona me preguntó ¿cuál es la vida útil del motor? O sea, esto es imposible de responder en ninguna moto. Pueden haber promedio y lo que sea, pero es que eso es un tema tan variado porque depende del piloto, cómo la cuidó, cuándo le hacía los cambios de aceite, qué clase de aceite usaba, qué gasolina usaba, cómo la trataba. Entonces es imposible decir, no, mira, la vida útil son tantos kilómetros o tantos años. Entonces no es una pregunta fácil de responder, de hecho es imposible. Sin embargo, considero que esta moto es de bastante buena calidad en comparación con otras. Vamos a la pregunta final, que les había dicho que si me afecta o considero que sea malo que la moto sea de fabricación china, y la verdad es que no. Esta moto en origen es una Haoyue NK 150 de la marca Haoyue. Esta es una marca, una empresa que es filial de Suzuki, si mal no estoy. O sea, trabajan y cooperan hace décadas. Es más, entre las motos que esa fábrica o esa empresa le fabrica a Suzuki está la GN 125, y todos sabemos, o la mayoría sabemos, la calidad de esa moto, lo guerrera que es esa moto. Entonces, ya empezando por ahí, no creo que le fabrique motos de mala calidad. De igual hay que tener ser consciente que estas motos no son premium, pero aún así son de buena calidad. Entonces a mí no me afecta que sea una moto china. En otros países, creo que en México, si mal no estoy, me corrigen si no es así, se venden las dos. O sea, se vende la moto bajo la empresa Haoyue, o sea, la venden como Haoyue NK 150, pero por otro lado también Suzuki, que tiene buena representación en ese país, por ejemplo, también la vende como Suzuki DR 150. Y tengo entendido que la Suzuki DR 150 es un poquito más costosa que la Haoyue. Y alguien me decía, y lo he escuchado varias veces, pero no lo tengo claro la verdad, que en esos países que se venden las dos en el mismo país, la Suzuki DR, bueno, y también en otros países que de pronto no llega a la Haoyue, dicen que la que venden bajo la marca Suzuki tiene un poquito de mejores materiales, un poquito, o sea, en base a la misma moto, o sea, la misma figura, la mismo todo, pero al parecer, no estoy seguro, no lo he comprobado, le mejoran algunos materiales. Entonces, si los amigos mexicanos tienen estas dos motos y ven este video, o en otros países que tengan a ambas, coméntenme ahí qué piensan, si es cierto eso de que la Suzuki tiene un poquito de mejores materiales, o básicamente es exactamente lo mismo y solo cambian calcomanías y marca.
Bueno muchachos, hasta aquí les dejo el video, espero que les sirva. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me comentan ahí y a ver si les puedo ayudar a disolver esas preguntas. Entonces, chao, cuídense, suscríbanse muchachos, que esto me ayuda mucho. Veo que muchos no se suscriben y la verdad es que da un poco de pesar ver la cantidad de personas, más del 90% que ve mis videos no se suscribe, y eso me ayudaría bastante a crecer, y no solo a crecer, a motivarme a seguir haciendo videos, porque si yo veo que va creciendo el canal en suscriptores, en vistas, obviamente cada día me esforzaré por traerles un mejor contenido. Entonces colaboren con la causa. Chao, cuídense y bendiciones para todos.